Hola, bueno, soy Mar y en esta presentación les voy a hablar sobre bradiarritmias. Para definir una bradiarritmia se trata cuando la frecuencia cardíaca es menor a 60 latidos por minuto. Puede llegar a ser un estado fisiológico en personas que son altamente deportistas, atletas muy experimentados o también algunos pacientes durante el sueño pueden presentarlas. O puede también ser un resultado esperado de algún tratamiento, por ejemplo, el tratamiento con betabloqueantes. Y también pueden llegar a ser patológicas por una disfunción del nodo senoauricular o por un fallo parcial o completo del nodo auriculoventricular. Y bueno, algunos de estos pacientes necesitarán tratamiento, inclusive llegarán a utilizar marcapasos. Las bradicardias son causadas por un enlentecimiento del marcapasos del corazón, del nodo senoauricular o por fallo del sistema de conducción auriculoventricular. Tenemos la bradicardia sinusal, que es un enlentecimiento del marcapasos del nodo senoauricular, puede ser fisiológico o en algunas patologías como la enfermedad del seno, pero no repercuten más allá de eso. Y después tenemos los bloqueos auriculoventriculares, que pueden estar relacionados con múltiples medicaciones, alteraciones hidroelectrolíticas o alteraciones estructurales, como por ejemplo el infarto agudo al miocardio o algunas miocarditis. Ahora vamos a hablar de cada una de ellas. Tenemos el bloqueo auriculoventricular de primer grado. Y bueno, nosotros sabemos que el intervalo PR normal es entre 0,12 y 0,16, pero en personas mayores puede llegar hasta 0,20 y es considerado normal. Pero si es mayor a esto, se considera un bloqueo AV de primer grado. Entonces, ¿qué representa? Un retraso en la conducción a través del nodo auriculoventricular, pero en algunos casos puede llegar a ser fisiológico como en atletas entrenados. Pero tenemos otras causas patológicas como cardiopatía isquémica, algunos fármacos o una cardiopatía estructural. ¿Y cómo se va a ver en el electro? Bueno, tenemos la P, el QRS normal y vamos a ir viendo que el intervalo PR está alargado, ¿vale? Como pone aquí en la imagen, son 6 cuadros pequeños, la medida de 0,16 son 4 cuadros, entonces bueno, esto con 6 cuadros ya está alargado, mide 0,24 segundos y bueno, ya es considerado un bloqueo auriculoventricular de primer grado. Este bloqueo raramente va a producir síntomas y como ya normalmente se ve como un hallazgo aislado y rara vez va a requerir tratamiento. Es generalmente benigno. Después tenemos el bloqueo auriculoventricular de segundo grado, que este se divide en MOVITS 1 y MOVITS 2. Empezamos por el MOVITS 1, también llamado bloqueo auriculoventricular de Weckenbach, y es un bloqueo en el nodo auriculoventricular. Y bueno, ¿cómo se va a ver este en el electro? Pues es una prolongación progresiva tras cada onda P hasta que de repente no hay un complejo QRS, esa P no conduce. Entonces, como vemos en la imagen, tenemos la P, el QRS. Vemos que aquí P ya se va alargando y el QRS. Aquí P se va alargando y aquí tenemos la P, no conduce. Y volvemos otra vez. P de nuevo. Se va alargando, no conduce. Puede llegar a ser fisiológico, bueno, en atletas súper entrenados con un tono vagal alto, pero fuera de esto es generalmente patológico. Puede verse en algunas causas como el infarto agudo miocardio, un infarto inferior, pero si es asintomático no va a requerir tratamiento inmediato. La necesidad de tratamiento viene determinada por la clínica del paciente o del riesgo de desarrollar un bloqueo auriculoventricular más grave, como de tercer grado, o el riesgo de asistolia. Pero bueno, el MOVITS 1 normalmente es transitorio y suele ser asintomático y no necesita nada más. El bloqueo tipo MOVITS 2, que este bloqueo se encuentra por debajo del nodo auriculoventricular de las de His o en las ramas de las. Entonces aquí, a diferencia, el intervalo PR va a ser constantes, pero algunas P no van a ser seguidas del complejo QRS. Y esto puede llegar a ocurrir al azar y no tiene que tener por qué ningún patrón. Entonces aquí tenemos el PR que es constante, 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 ¡pum! No conduce, pero el PR siempre es constante. Los pacientes con este bloqueo frecuentemente están sintomáticos y tienen un gran riesgo de progresión a un bloqueo AV completo y a asistolia. Por eso es tan importante el control y el tratamiento.
en este tipo de bloqueos se puede ver el bloqueo AV2.1 o 3.1, que básicamente es, por ejemplo, el 2.1, pues son ondas P alternas que van seguido por un complejo QRS. Entonces tenemos aquí el P no conduce, P sí conduce, P no conduce, P sí conduce, como vemos aquí en el ejemplo. Y bueno, puede ser debido a que esté relacionado con un bloqueo MOVIX 1 o MOVIX 2. Muchas veces no sabemos si es uno o el otro, pero si hay un bloqueo de rama asociado, probablemente sea un MOVIX 2. Y el bloqueo AV3.1 está normalmente asociado a MOVIX 2 y es bastante infrecuente. Vamos al bloqueo AV de tercer grado. Aquí cada uno hace lo que quiere. No hay relación entre las ondas P y los complejos QRS. Hay una disociación auriculoventricular. La despolarización auricular y ventricular se van originando independientemente en marcapasos separados. Entonces, bueno, aquí tenemos P, aquí no hay QRS, aquí hay P y QRS normal, aquí una P no hay el QRS, el PR está súper alargado, ¿ven? Pero sí hay QRS, igual aquí está súper alargado, o sea, básicamente hace lo que quiere. La localización del marcapasos va a determinar la frecuencia ventricular y la anchura del QRS. Entonces, ¿qué pasa? Que el marcapasos que esté situado en el nódulo auriculoventricular o próximo a las de His va a tener una frecuencia entre 40 y 50 latidos por minuto y va a ser un QRS estrecho. Pero si el marcapasos del corazón está situado en las fibras de las de His Purkinje, producirá un QRS ancho con una frecuencia de 30 a 40 latidos por minuto o menor, y es probable que pare abruptamente resultando una asistolia. Entonces, cuando nosotros veamos esto, es una urgencia. Lo más importante aquí es primero saber ver cómo ver los bloqueos, saber cuándo es de primer grado, un MOVIX 1, MOVIX 2 o completo, y después saber tratarlo y saber qué hacer. Primero, siempre en nuestra cabeza tenemos que tener que siempre es A, B, C, D, E, siempre, y no pasar de la A a la B sin haber resuelto la A, y así sucesivamente. Poner oxígeno si es necesario, una vía endovenosa, monitorizar al paciente, hacer un electrocardiograma de 12 derivaciones, la tensión arterial, la saturación, los signos vitales, identificar y tratar las causas reversibles, por ejemplo, alteraciones electrolíticas, y hacernos esta pregunta: ¿hay signos de gravedad? ¿El paciente está grave? ¿Cómo lo voy a saber? Bueno, el paciente está en shock por los signos vitales, está hipotenso, ha presentado un síncope, tiene signos de isquemia cardíaca o de fallo cardíaco. ¿Tiene riesgo de asistolia? ¿El paciente ya tiene antecedente de una asistolia o tiene un bloqueo MOVIX 2 o un bloqueo completo con QRS ancho y una frecuencia cardíaca menor a 40? ¿O está inestable? ¿O en el monitor hemos evidenciado una pausa ventricular mayor a 3 segundos? Pues es ¿vale? Si la respuesta es sí, es que hay que hacer tratamiento, tenemos que hacer algo urgente. El tratamiento es con atropina, 500 microgramos, que es media ampolla. Y si el paciente no responde, podemos administrarla cada 3 a 5 minutos y el máximo es de 3 miligramos. Hay que tener precaución con pacientes con infarto agudo miocardio, porque incrementos en la frecuencia cardíaca pueden llegar a empeorar la isquemia y empeorar el área de infarto. Y sobre todo no administrar la atropina en pacientes con trasplante cardíaco porque puede empeorar la isquemia. Si la atropina no es efectiva, tenemos otras opciones como la adrenalina, que son de 2 a 10 microgramos minutos, o la dopamina. Más adelante voy a adentrarme en las otras opciones cuando veamos el algoritmo. Nota, algo que nos enseñaron en el curso de soporte vital avanzado es que tenemos que considerar la administración de glucagón endovenoso si la potencial causa de la bradicardia que está teniendo el paciente es por los beta bloqueantes o calcioantagonistas. Es como el antídoto. Bueno, si pasa todo esto y el paciente no está respondiendo a la atropina, bueno, desde el inicio debimos haber pedido ayuda, pero si no la hemos pedido, pues hay que pedir ahora ayuda. Tenemos que iniciar el marcapasos transcutáneo si vemos que no hay respuesta a la atropina, es o si vemos que el paciente pues es improbable que responda o que la atropina sea efectiva. Hay que tener cuidado porque el marcapasos transcutáneo hay que administrar analgesia porque puede ser muy doloroso y a veces se tiene que sedar para el control de dolor al paciente. Si el paciente tiene los factores de riesgo previos que expliqué que tenía riesgo de asistolia, tenemos que ir directamente a valorar el uso del marcapasos temporal transvenoso,
que es este, ¿vale? Entonces muchas veces tenemos que llamar al médico de UCI para que lo pongan. En el manual ponían que si no hay marcapasos transcutáneo y si la atropina no está siendo efectiva, en lo que esperamos a poner el marcapasos temporal, podemos dar golpes rítmicos con el puño cerrado sobre la parte inferior del borde external izquierdo del tórax a una frecuencia de 50-70 latidos por minuto. Mientras, bueno, han ido a buscar ayuda para ponerlo, el marcapasos temporal. Bueno, ¿y qué pasa si el paciente está estable y no tiene signos adversos? Pues el paciente con bradicardia sin signos adversos o que no tiene alto riesgo de progresión a sistolia, solo es monitorizarlo, ¿vale? Tenerlo ahí, valorar que no haga un síncope o que se encuentre bien, que no esté en shock o cualquier cosa, y bueno, si podemos identificar la causa de la bradicardia, por ejemplo, la causa fisiológica o una causa reversible, por ejemplo, suspendiendo betabloqueantes que lleva de tratamiento, al igual ya no los necesita, y muchas veces no precisará tratamiento con atropina ni con marcapasos. Y sobre todo es muy importante para nosotros que estamos iniciando o aprendiendo es pedir ayuda y valorar si el paciente necesitará medicación. Como última parte, les pongo el algoritmo de la bradicardia que viene en el manual de soporte vital avanzado. Y bueno, como les decía, primero evaluar al paciente utilizando ABCDE. Es lo más importante de todo. Hay que administrar oxígeno si es apropiado y obtener un acceso endovenoso. Monitorizar al paciente, hacer un electrocardiograma de 12 derivaciones, medir signos vitales, saturación. Identificar y tratar las causas reversibles y evaluar la presencia de signos adversos, que son estos 4. Si el paciente presenta alguno de estos 4, hay que administrar atropina 500 microgramos. Y si no hay respuesta satisfactoria, pues hay que valorar repetir atropina 500 microgramos hasta un máximo de 3 miligramos y después valorar poner estas otras opciones, por ejemplo, adrenalina, lo que les mencionaba, o isoprenalina. Y valorar, lo más probable es que acabemos en marcapasos transcutáneo y sobre todo buscar ayuda experta y preparar el marcapasos mientras transvenoso. Y bueno, aquí tenemos varias alternativas que son la dopamina o el glucagón si es sobredosis de beta bloqueantes o calciotagonistas, etcétera. Y otra cosa, si hay riesgo de asistolia, sobre todo directamente al tratamiento, ¿vale? Si el paciente tiene antecedentes de asistolia reciente o un MOVITS 2 o grado 3 pero con QRS ancho y una pausa ventricular más de 3 segundos, pues ir directamente a todo esto tratamiento porque el paciente está grave. Y si el paciente no tiene signos adversos y no tiene riesgo de asistolia, pues solo es observación y mantener al paciente monitorizado. Corta, pero es lo básico que tenemos que hacer cuando estamos en urgencias, saber identificar qué tipo de bloqueo es, qué tipo de bradiarritmia es y ver si está estable o inestable, si le vamos a poner medicación, si está en riesgo o no está en riesgo y qué le vamos a hacer. Bueno, espero que les haya gustado